La implantación del liberalismo durante el reinado de Isabel II. Debemos destacar en primer lugar que a lo largo del siglo XVIII determinados países como Francia, Gran Bretaña o Estados Unidos habían logrado dar el paso que permitía dejar atrás el antiguo régimen, determinado sobre todo por la monarquía absoluta y la sociedad estamental, y comenzar una nueva época caracterizada por una mayor libertad política y la nueva sociedad de clases. Este trascendental paso ocurrirá particularmente en España a lo largo del siglo XIX. La principal característica será la paulatina desaparición del antiguo régimen en dicho siglo y la implantación de un sistema político liberal. Se entiende por liberalismo aquel sistema político caracterizado por el dominio y la participación en el poder de unos pocos. La élite económica y cultural del país se hace con el control, dejando fuera de este, por un lado al monarca, que debe acatar la ley, y por otro al resto del pueblo, incapacitado para tomar decisiones y poder gobernar según la doctrina liberal. La llegada de los Borbones a España había significado continuar, aunque con matices, con la política absolutista de los Austrias. Es a la llegada de Isabel II al trono español cuando la situación se va a revertir y España experimentará el tránsito de una monarquía de corte absolutista a una monarquía liberal. El padre de Isabel, Fernando VII, había gobernado la mayor parte de su reinado, de 1814 al 33, de manera absolutista. Los primeros intentos liberalizadores habían tenido lugar durante breves etapas de su mandato, en el contexto de la Guerra de la Independencia Española, pero pronto restableció el absolutismo, persiguiendo y ejecutando a numerosos liberales, que tuvieron incluso que exiliarse del país. En la última etapa de su reinado, durante la década ominosa, se plantea el problema sucesorio, al promulgar la pragmática sanción, por la cual Fernando VII derogaba la ley sálica, impuesta desde el reinado de Felipe V, que impedía reinar a las mujeres en España. Al nacer, su hija Isabel fue reconocida como heredera del trono, pero el hermano del monarca, don Carlos, que esperaba reinar en España, se opone a dicha ley. Carlos cuenta con el apoyo de los absolutistas, mientras que los derechos al trono de la niña Isabel van a ser defendidos por los liberales. Esto último supone la aproximación de la monarquía a las ideas liberales. Los seguidores de don Carlos no aceptaron a Isabel como reina, y esto dio lugar a una serie de guerras, las guerras carlistas, que asolaron España durante el reinado de Isabel II y reyes posteriores, enfrentándose en ellas los absolutistas y liberales. Fue en la minoría de edad de Isabel II, durante el periodo de regencia, cuando se instauró el régimen liberal en España de manera efectiva. La primera regente fue María Cristina, la madre de Isabel. Su regencia coincidió con el inicio de la guerra carlista y para ganarla se alió con los liberales. El conflicto concluyó con la victoria liberal en el Convenio de Vergara, 1839, y fue aprovechada por los liberales para sentarse en el poder. Debemos destacar que los liberales estaban divididos en dos grupos. Por un lado, los moderados, partidarios de reforzar la posición del rey y de aplicar reformas limitadas, y por otro, los progresistas, que defendían una política de reforma más profunda.
Las características esenciales que definían al liberalismo moderado se encontraban cercanas a los principios absolutistas: soberanía compartida entre la corona y las cortes, sufragio censitario muy restringido, derechos limitados, defensa de la Iglesia católica, Estado confesional sin libertad de cultos. Los moderados eran sustentados por la aristocracia latifundista, la alta burguesía, el alto clero y los militares con alta graduación. El liberalismo progresista, en cambio, defendía que la soberanía nacional residía solo en las Cortes. Defendía además un sufragio censitario más amplio, pero que no llega a ser universal. Amplios derechos, incluyendo la libertad de imprenta y de asociación. Estado confesional, pero con libertad de cultos. Eran apoyados por la pequeña y mediana burguesía, los profesionales liberales, los artesanos y los militares de baja graduación. Durante el reinado de Isabel II asistiremos a la alternancia en el poder de ambos grupos, aunque con predominio de los moderados. Precisamente esta preeminencia moderada y la suma de otros factores provocarán la caída del sistema liberal en España, culminada con el exilio de Isabel II y el surgimiento de los primeros intentos democratizadores durante el sexenio revolucionario.